Ya está. Muy bien. Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a prepararnos para nuestros exámenes. Empezamos con el tema 5, la retroalimentación. Muy bien. ¿En qué actividades se basó la economía durante el feudalismo? Muy bien. Se preparó y se basó en la agricultura y la ganadería. Muy bien, ¿qué era la reserva señorial? Bueno, era dejar todo para atender el pedido de su servidor. ¿Qué eran los mansos? Bien, los mansos eran personas que ayudaban en los quehaceres, no tenían nombramiento, eran como sirvientes. Siguiente, ¿en qué consistía la corvea? La corvea consistía en un trabajo gratuito para el señor feudal. Trabajo gratuito para el señor feudal. Muy bien. Completa la tabla sobre la vida que llevaba cada estamento medieval. Los nobles, por ejemplo, ¿a qué se dedicaban? A alimentarse y a instruirse. ¿A quién juraban fidelidad? Al rey, o sea, al señor feudal. ¿Cómo era su calidad de vida? Predilecta, y protegían hasta los pobladores. En el clero, ¿a qué se dedicaban? Eran importantes y eran los que daban las instrucciones, o sea, los maestros. ¿A quién juraban fidelidad? Al rey o al señor feudal. ¿Cómo era su calidad de vida? Tenían alimento y tenían protección. Los campesinos, ¿qué eran los campesinos? Ellos eran los que trabajaban, se dedicaban a prestar el sustento al rey y al señor feudal. ¿Cómo era su calidad de vida? Protección e instrucción. Muy bien. Verificando el aprendizaje. El periodo histórico en el que predominan las relaciones del servilismo era, sin duda, la Edad Media. Muy bien. Se encargaban de la cultura y educación durante la Edad Media la Iglesia. La Iglesia. Muy bien. No es considerada una innovación para la agricultura durante el feudalismo el molino. El molino, ya existían los molinos. Muy bien. Son los dueños de todas las tierras, las cuales eran trabajadas por los siervos, los bellatones. Los bellatones. Una de las diversiones de los integrantes de la nobleza fue la práctica de la cacería, que consistía en cazar halcones. Era una afición muy importante en ese tiempo para ellos, ¿sí? Bien, consistía en algunas jornadas de trabajo a la semana que realizaban los siervos en las reservas del Señor. ¿Qué cosa era? Lo que acabábamos de ver, la corvea. La corvea. Bien, innovación que permite colocar una correa a los caballos y bueyes para lograr un mejor arrastre de los arados era el arado de vertedera. El arado de vertedera. Muy bien. Eran los campesinos libres que vivían en las aldeas alrededor de los castillos, los villanos. Los villanos. Es una consecuencia del feudalismo la presencia de un poder centralizado. Muy bien. Fueron fundamentales en las guerras. ¿Qué eran fundamentales? Los caballos. Los caballos eran importantísimos. Nos vamos entonces a la retroalimentación del tema 6. ¿Sí? ¿En qué concilio se iniciaron las cruzadas? En el concilio de Clermont. En el concilio de Clermont. ¿Quiénes impulsaron la Cuarta Cruzada? Bueno, ahí fueron los venecianos y los mercaderes, ya, mercaderes y venecianos. Siguiente, menciona dos consecuencias de las cruzadas. Bien, fue el rompimiento entre ortodoxos y católicos, ¿sí? O sea que tuvo una fase religiosa. Muy bien, ¿por qué se conoce como cruzada de los reyes a la tercera cruzada? Bien, porque son los reyes que salen a pelear y a disputarse las tierras. Podemos citar en este caso a Ricardo Corazón
de León. Muy bien. Aquí tenemos, trabajando en clase, ¿con cuántos reproches nos abrumaría el Señor si no ayudamos a quienes con nosotros profesan la fe en Cristo? Palabras y pensamiento del Papa Urbano II. Muy bien, acá tenemos las Cruzadas de los Niños, una lectura muy interesante, ¿sí? Que ustedes la van a disfrutar, por favor. Entonces, yo les voy a hacer el cuestionario. ¿Qué crees que motivó a estos niños a participar en esta cruzada? Su gran amor por los relatos. Alucinaron que Dios los enviaba a la pelea. Miren, eran jóvenes, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Fueron estos jóvenes vendidos, engañados, vendidos como esclavos en otros países. Algunos se quedaron a trabajar en Italia. Bien, si tú hubieras nacido en esa época, ¿habrías participado? Pregunta personal, ¿ya? Verificando el aprendizaje. El objetivo principal de las cruzadas fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió en forma definitiva, se produjo la decadencia del feudalismo. Bien, la orden religiosa militar de los templarios se crea luego de la primera cruzada. Por Felipe IV, por si acaso. Bien, el Papa que convocó a la primera cruzada en el concilio de Clermont fue, ¿quién? Urbano II, muy bien. El rey francés que organizó la séptima y octava cruzada fue Luis IX. El objetivo real y económico de la Cuarta Cruzada fue un interés comercial. Esto se evidenció cuando conquistaron Constantinopla. La Sexta Cruzada fue conocida como la Cruzada Diplomática. Muy bien. Personaje que se perjudicó luego del desarrollo de las cruzadas. El personaje que se perjudicó fue el señor feudal. Muy bien. Causas religiosas para el desarrollo de las cruzadas. Las causas religiosas fueron extender el catolicismo. Personaje social de la etapa señorial durante la primera cruzada, Godofredo Bouillon. Siguiente, personaje que no se relaciona con las cruzadas, Federico I. Muy bien, nos vamos al siguiente retroalimentación del tema 7. ¿Cuáles son las características de las ciudades entre el siglo XII y XIV? Bien, destacaron un gran desarrollo económico, social y especialmente educativo. ¿Qué es un gremio? Son agrupaciones de artesanos profesionales que desempeñaban un mismo oficio, ¿no? Haciendo una expansión comercial, y aparece el capitalismo. Muy bien. ¿Quiénes controlaron el comercio en el Mediterráneo? Controlaron el comercio los italianos, los venecianos, los milaneses y los guerreros. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Verificando el aprendizaje. Fueron agrupaciones medievales conformadas solo por maestros de un mismo oficio, los gremios. Para protegerse de algún ataque externo, las ciudades comerciales se agrupaban en ligas. Muy bien. Hamburgo, Bremen, Brujas, entre otras ciudades, se agrupaban en la liga hanseática. Se encontraban encima de los aprendices, recibían un modesto sueldo y soñaban ser maestros. ¿Quiénes? Los oficiales. Bien, las ciudades comerciales conseguían su libertad de los señores feudales a través de unos documentos otorgados por el rey que se denominaban cartas o fueros. Muy bien. ¿No fue una característica de las ciudades durante el Renacimiento urbano
no fue una característica, no, que tenían servicios básicos, ¿ya? No contaban con eso. Bien, denominación que reciben las ciudades en Italia. ¿Cómo se le decía a las ciudades en Italia? Las polis. Bien, el centro de comercio de Oriente fue la ciudad de Constantinopla. Centro de comercio en Oriente fue la ciudad de Constantinopla. No era una función de los gremios, se agrupaban artesanos de diferentes oficios, ¿ya? Muy bien. Eran los dueños de los talleres y los únicos que pertenecían a los gremios, solamente los maestros. Bien, queridos alumnos, con ustedes hasta la próxima clase. Hagan bien su examen.